Hola, buenos días. Mi nombre es Dilcia Ulloa y en la presente exposición abordaré de forma sucinta los contratos unilaterales, los contratos bilaterales, así como algunos ejemplos prácticos y una referencia jurisprudencial. En primer lugar, los contratos unilaterales son aquellos en los que únicamente una de las partes asume obligaciones jurídicas, mientras que la otra parte adquiere un derecho sin contraer deberes correlativos. Este tipo de contratos tiene su origen en el derecho romano y se caracteriza por la ausencia de reciprocidad obligacional. Un ejemplo clásico es la promesa de recompensa, en la cual el ofertante queda obligado una vez que se cumple la condición establecida. Por otro lado, los contratos bilaterales, también denominados sinalogmáticos, son aquellos en los que ambas partes obligan recíprocamente y en este caso existe una interdependencia entre las prestaciones de modo que el cumplimiento de una obligación está condicionada al cumplimiento de la otra. Un ejemplo típico es el contrato de compraventa en el que una parte se ve obligada a entregar un bien y la otra parte a pagar un precio por ello. En cuanto a las diferencias, la principal radica en la reciprocidad de las obligaciones, inexistente en los contratos unilaterales y esencial en los bilaterales. Asimismo, en los contratos bilaterales resulta aplicable la excepción de contrato no cumplido, lo que permite a una de las partes suspender su prestación si la contraparte no ha cumplido. Desde el punto de vista jurisprudencial, los tribunales han reconocido la validez de la promesa de recompensa como contrato unilateral, establecido que el ofertante queda obligado al cumplimiento una vez que el tercero realiza la conducta requerida. En conclusión, la distinción entre contratos unilaterales y bilaterales resulta fundamental en el derecho de obligaciones, ya que determina el régimen jurídico aplicable y las consecuencias del incumplimiento en cada caso. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Neidi Sofía López Penitas y voy a continuar con hablando un poco acerca de la clasificación de los contratos según la utilidad o beneficio que reportan a las partes, una distinción fundamental que encontramos en el artículo 1311 de nuestro Código Civil. En primer lugar, tenemos los contratos gratuitos. Según nuestra legislación, son aquellos en los que tienen por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Las características es que en esos contratos el error en las personas puede viciar el consentimiento. El ejemplo clásico es la donación, donde el donante se desprende de un bien sin recibir nada a cambio. Y el comodato, donde se presta un objeto para que otro se beneficie de él gratuitamente. También, por el contrario, tenemos los contratos onerosos, en los cuales se tiene de objetivo la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Las características es que existe una reciprocidad de beneficios y cargas. La mayoría de los contratos en el tráfico comercial salvadoreño pertenecen a esta categoría. Y un ejemplo clásico de este es el contrato de arrendamiento, donde el arrendatario se beneficia del uso del inmueble y el arrendador del canon o renta. O también como la compraventa, donde se intercambia una cosa por un determinado valor monetario. La diferencia entre estos dos tipos de contrato es en los gratuitos, el deudor suele responder solo por culpa grave, mientras que en los onerosos se responde generalmente por culpa leve. Es más sencillo revocar un contrato gratuito realizando un fraude de acreedores que uno oneroso, donde se debe probar la mala fe del tercero. Para la ilustración, la aplicación práctica de la clasificación, citamos a la sentencia de la Sala de lo Civil bajo la referencia 267 CAC del 2012. Se analizó un caso de transferencia de dominio donde se discutía si la naturaleza del contrato afectaba el derecho de persecución de los acreedores. La Sala razonó que en los actos a título gratuito, donaciones, la ley protege con mayor rigor al patrimonio del acreedor frente al donatario, ya que este último este, no realizó un sacrificio patrimonial previo para adquirir el bien. La decisión se confirmó que la distinción entre contrato oneroso y gratuito es determinante para establecer el grado de protección de terceros y la validez, ¿verdad? De eso.
En resumen, determinar si un contrato gratuito u oneroso es el primer paso para entender la carga de responsabilidad que la ley salvadoreña exigirá a cada una de las partes. Hola, soy Kelly Yulisa Hernández Amaya y este es mi aporte para este video y yo voy a hablar sobre la clasificación por forma de perfeccionarse. Bueno, mi parte es sobre cómo se clasifican los contratos según la forma en que se perfeccionan, o sea, cuando ya se consideran válidos. No todos los contratos nacen igual, algunos se vuelven válidos solo con el acuerdo y otros necesitan que se entregue algo o alguna firma o cumplir algunos requisitos. Bueno, voy a comenzar con los contratos consensuales. Primero están los consensuales porque son los más simples. Aquí el contrato ya existe desde que las dos personas están de acuerdo y no hace falta papel, firma o cumplir requisitos legales. Por ejemplo, si yo digo te vendo mi libro en $5 y la otra persona acepta, ya hay un contrato. El refuerzo legal, esto se basa en que la ley reconoce que el simple consentimiento ya crea obligaciones. Los segundos contratos de los que voy a hablar son los contratos reales. Después están los contratos reales y aquí ya cambia un poco, no basta con ponerse de acuerdo, sino que también hay que entregar lo que hemos prometido o contratado. Por ejemplo, un préstamo, aunque digamos te presto el dinero, el contrato no existe hasta que realmente te doy el dinero. El refuerzo legal, la ley dice que estos contratos se perfeccionan con la entrega, no solo con la palabra. Contratos solemnes. Por último están los contratos formales o los contratos solemnes, que son los más estrictos. Aquí la ley exige cumplir ciertos requisitos como hacerse un documento, una escritura pública. Si no se hace así, el contrato puede no valer y ser nulo. Por ejemplo, la compra de una casa no puede hacerse solo de palabra, tiene que hacerse por escritura pública. De hecho, los tribunales han dicho que si no se cumple esa forma, el contrato puede ser nulo. La importancia de estos contratos. Esto es importante porque nos dice en qué momento un contrato ya es válido y se puede exigir legalmente. No todos los contratos nacen igual. Algunos nacen con palabra, otros con la entrega y otros con la ley. Para hacer esto un poquito más simple, pues los consensuales son solo los que hablamos. Los reales hablamos y entregamos. Los solemnes hablamos, ya está la ley y manda cómo hacerlo. Y esto sería todo. Gracias. Buenas compañeros, compañeras y licenciada. Mi nombre es Yanasia Euret Navarro Alfaro y hoy voy a explicarle los contratos según su duración y terminación, los cuales se clasifican en ejecución instantánea, tracto sucesivo y ejecución diferida. Los contratos son acuerdos de voluntad que generan obligaciones y esta clasificación surge según el tiempo en que se cumplen las prestaciones, ya que éstas se caracterizan porque se basan en la voluntad de las partes, ya que esto generan derechos y obligaciones y esto puede ejecutarse de una forma inmediata o a lo largo del tiempo. En cuanto a la legislación aplicable, también podemos mencionar en el artículo 1314 del Código Civil sobre contratos consensuales, el artículo 1365 sobre el plazo y el artículo 1422 sobre el cumplimiento de las obligaciones. En cuanto a su clasificación, primero están los contratos de ejecución instantánea que se cumplen en un solo acto, como una compraventa al contado,
y luego los contratos de tracto sucesivo, que estos se cumplen de una forma periódica en el tiempo con el arrendamiento. Bueno, finalmente los contratos de ejecución diferida que se cumplen en el futuro, por ejemplo, una compraventa con entrega posterior como jurisprudencia. También podemos mencionar la sentencia referencia 125-C-2005 de la Sala de lo Civil. En este caso, los hechos trataban sobre el incumplimiento de un contrato de ejecución instantánea. El tribunal determinó que en este tipo de contratos las obligaciones sí deben cumplirse de inmediato y que el incumplimiento genera mora desde ese mismo momento. Como decisión, esto se estableció que no aplica el tracto sucesivo y que la responsabilidad surge de forma inmediata. Bueno, como en conclusión, esta clasificación permite determinar cuándo hay incumplimiento, cómo se aplica la ley y qué efectos produce. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alfredo Guevara Martínez. Hoy en día pues me toca abordar el tema, lo que se llama clasificación de los contratos, ya que la clasificación de los contratos es una herramienta muy importante para la clasificación y poder entender un poquito más y poderlos agrupar según sus similitudes jurídicas. Nuestro Código Civil, el 1319 y 1320, pues allí nos proporciona una base muy importante para la categorización de los contratos, ya que esta clasificación se centra en que ambas partes adquieren compromisos y poder al momento de celebrar el contrato. Y su fundamento lo encontramos en el artículo 1310 del Código Civil. Y esos son los siguientes. Primero tenemos lo que son los unilaterales, que esa es cuando una de las partes se obliga para no contraiga obligación alguna, como en el contrato de donación o mutuo. Un ejemplo de contrato mutuo es un préstamo de consumo, es un claro ejemplo. En este contrato, una vez entregada la cosa, solo el mutuante queda obligado a devolverla. Tenemos otro que son los bilaterales, que consiste en que ambas partes se obligan recíprocamente. Existe lo que son los bilaterales. Un ejemplo de eso es compra y venta. Es un claro ejemplo sobre bilaterales. Es donde el vendedor se obliga a entregar las cosas y el comprador a pagar el precio completo de lo que el vendedor exige. Según el artículo 1311 del Código Civil, tenemos lo que es un contrato que se llama contrato gratuito, que consiste en donde se tiene por objeto solo la utilización de una de ambas partes. Un ejemplo claro sobre eso de contrato gratuito es que se llama donación entre vivos, que esto consiste en cuando una persona se desprende de un bien como una herencia, donde solo pasa de dueño, que se llama contrato gratuito, sin recibir nada a cambio, sin pago con respecto a la parte que está traspasando la otra persona. Y siguiendo sobre el artículo 1311 del Código Civil, tenemos los otros contratos que se llaman los honorosos, donde consiste en que ambas personas salen beneficiadas. Un ejemplo claro de contratos honorosos es la compra y venta. Un ejemplo sobre el que estamos hablando honoroso es como el arrendamiento, donde el dueño de la casa recibe el dinero de la renta y el rentante pues el goce de utilizar la casa. Ese es un ejemplo claro sobre lo que estamos hablando del contrato honorosos. Y siguiendo con el artículo 1311 también tenemos los contratos aleatorios. Luego en el artículo 1313 del Código Civil también encontramos los contratos principales, los contratos accesorios. Y luego seguimos con el artículo del Código Civil 1314, donde encontramos también los contratos consensuales y reales. Entramos los dos contratos en el Código Civil. Y también encontramos lo que son los contratos solemnes. Y debido al tiempo, pues no podemos explicar tanto ejemplo, pero esa es una poca explicación de muchos contratos que existen. Y gracias por su atención.